Hola, comenzamos una nueva unidad, valoración y control de las existencias. Contenido que vamos a ver. Primer punto, valoración de las existencias. Segundo, valoración de las entradas de las existencias. Tercero, control de las existencias. Cuarto, inventario. Quinto, análisis ABC. Y sexto, gestión de la calidad en el proceso administrativo. ¿El objetivo de la unidad? Bueno, pues que conozcan la valoración de las existencias, que sepan llevar un control de esas existencias, que conozcan los tipos de inventario, qué es un inventario, que sepan qué es el método y el análisis ABC y que lleven la gestión de la calidad en el proceso administrativo. En esta primera clase nos vamos a centrar en los tres primeros puntos. Comencemos. Primero, valoración de las existencias. Las normas de valoración del Plan General de Contabilidad establecen que los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. El Plan General de Contabilidad establece que cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considera más conveniente para su gestión. Es decir, las entradas de mercancía en el almacén se valoran al precio de adquisición o al de producción. En cambio, para valorar la salida del almacén se pueden utilizar dos criterios, el precio medio ponderado o el FIFO. Aquí lo tenemos y lo vemos en un esquema. Valoración de las existencias. Las entradas de existencia por el precio de adquisición o por el coste de producción. La salida de la existencia a través del criterio del precio medio ponderado o del criterio FIFO. Segundo punto. Valoración de las entradas de existencia. Como acabamos de decir, el Plan General de Contabilidad establece dos criterios para valorar las entradas de mercancía en el almacén. Existencias adquiridas a terceros, precio de adquisición. Existencias fabricadas por la propia empresa, coste de producción. Punto 2.1. Valoración de las existencias por el precio de adquisición. El precio de adquisición, ¿quién lo forma? Bueno, pues está formado por el precio unitario del producto, menos los descuentos, comercial, Rappel, por pronto pago, más los gastos adicionales, transporte, seguros, envases y embalajes que no se devuelvan, comisión, aduana, carga y descarga, etc. Más los impuestos no recuperables. Punto 2.2. Valoración de las existencias por el coste de producción. El coste de producción está formado por el precio unitario de las materias primas y otros materiales, más los costes directamente imputables en la producción, como la materia prima, la mano de obra directa, etc. Más los costes indirectamente imputables en la proporción que corresponda, como el consumo de energía eléctrica, el gas, el agua, las reparaciones, el material de oficina, los seguros, la mano de obra indirecta, etc. Hasta ahora hemos visto cómo se valoran las entradas de existencias en el almacén. Vamos con el punto 3. Control de las existencias. Primero tenemos que conocer qué son las fichas de control de almacén. Estas fichas se utilizan para llevar el control administrativo de las mercancías almacenadas lo más individualizado posible. Además, contienen información tanto de los productos como del movimiento de los mismos en el almacén. Se lleva una ficha de almacén por cada artículo. Se distinguen dos partes diferenciadas, encabezamiento y cuerpo. Encabezamiento incluye datos del artículo y del proveedor y criterio utilizado para valorar las existencias. Cuerpo incluye la fecha de la operación, el cliente o proveedor, número de la factura, así como las entradas, salidas y la existencia. Un ejemplo de una ficha de almacén. Aquí tenemos el encabezamiento, donde irá el nombre de la empresa, la mercadería, la referencia del producto, el proveedor, el criterio, porque esta ficha es para utilizar el criterio precio medio ponderado, plazo de entrega, stock de seguridad, punto de pedido. Y tenemos el cuerpo, ¿vale? En el cuerpo se va a anotar la fecha, el proveedor del cliente, las entradas, la salida y la existencia. Otro modelo de existencia, otro modelo de ficha de control de mercancías en el almacén. Este se utilizará para el criterio FIFO. Bueno, tenemos el nombre de la empresa, la mercadería, la referencia del artículo, el proveedor, el criterio, que acabamos de decir que es el FIFO, plazo de entregas, stock de seguridad y punto de pedido. Y tenemos el cuerpo. En el cuerpo anotaremos, ¿vale?, la fecha, el cliente o el proveedor y anotaremos las entradas y la salida. Ya lo veremos más despacio haciendo actividades. Ahora es que conozcan un poco la teoría. Punto 3.1. Control de las existencias mediante el criterio del precio medio ponderado. El precio medio ponderado PMP se define como la suma de las cantidades multiplicada por sus diferentes precios de adquisición y dividida entre la suma de las cantidades. El objetivo es calcular un precio sobre el cual queden valoradas las unidades de un mismo artículo aunque hayan sido adquiridas a distintos precios. Bien,
La forma de realizar las anotaciones según el precio medio ponderado en las fichas de almacén, pues tenemos que diferenciar si son entradas, salidas o devoluciones. ¿Cómo se van a anotar las entradas en la ficha de almacén? A precio de adquisición o de coste. ¿Cómo se van a anotar las salidas en las fichas de almacén? Al precio medio ponderado que estén valoradas las existencias. ¿Y cómo se van a anotar las devoluciones en la ficha de almacén? Bueno, pues aquí hay que diferenciar si son devoluciones de venta al cliente o devoluciones de compra a los proveedores. Las devoluciones de ventas al cliente al precio que se les dio salida o en su defecto al último precio medio ponderado. Y las devoluciones de compra a los proveedores al precio que se les dio entrada o en caso de duda al precio medio ponderado de la última salida. Punto 3.2. Control de las existencias mediante el criterio FIFO. El término FIFO es la abreviatura de la expresión inglesa First In, First Out. Bueno, ustedes mejoran mi inglés, ¿vale? Cuya traducción es primera entrada, primera salida, por lo que también se conoce como PPS. Bien. ¿Cómo se van a realizar las anotaciones según el criterio FIFO en la ficha de almacén? Pues tenemos que ver la diferencia entre entradas, salidas y devoluciones. ¿Cómo se anotan las entradas en la ficha de almacén según el criterio FIFO? A precio de adquisición o de coste de las más antiguas a las más nuevas. ¿Cómo se anotan las salidas en la ficha de almacén según el criterio FIFO? Al que estén valoradas las existencias, la primera unidad que sale es la primera que entró. ¿Y cómo se van a anotar las devoluciones en la ficha de almacén según el criterio FIFO? Pues tenemos que diferenciar devoluciones de venta al cliente o devoluciones de compra a los proveedores. Las devoluciones de venta al cliente al precio que se les dio salida o en su defecto al precio de las entradas más recientes. Las devoluciones de compra a los proveedores al precio que se les dio entrada o en caso de duda al que se ha anotado la última salida. Bien, yo sé que ahora cuesta entender cómo realizar las anotaciones. Lo veremos más despacio en las actividades. Ahora simplemente es quedarse un poquito con la teoría. Continuaremos con la unidad.